buenas noches. Para los que no me conocen, como bien dijo el doctor anteriormente, mi nombre es Ángel Neira, residente de primer nivel del Hospital General Dr. Ángel Herrada del Servicio de Medicina Interna. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a tratar acerca de lo que es rayos X de muñeca y mano. Si bien lo que tenemos presente es que la mano es la parte más distal del antebrazo y esta está formada de acuerdo a su anatomía por 17 huesos. ¿Ok? Y esta se va a comprender o se va a distribuir en tres regiones anatómicas, las cuales van a estar dadas eh, por lo que es el carpo, metacarpo y los falanges. Si bien lo que es la muñeca y la mano, en general, pues esto representa la articulación más compleja del cuerpo, por lo que es importante tener un buen conocimiento en cuanto a su anatomía y patología, ¿ok? Porque esto puede resultar un tanto complicado. Asimismo, esta es una de las articulaciones que presentan mayor cantidad de patologías, sobre todo en la parte de traumatología. Si bien, como mencionaba previamente, esta se va a distribuir en tres regiones o en tres grupos, entre los cuales vamos a tener o vamos a iniciar con que esto particularmente lo que es el carpo va a estar eh, en contacto, por decirlo de alguna manera, con la parte o con el extremo distal de lo que es el cúbito y el radio. Sin embargo, los huesos propiamente del carpo van a estar dados por dos filas. Estas van a ser la fila proximal y la fila distal, o también conocidos o referidos en la literatura como hilera proximal y distal. La hilera proximal va a estar dado por lo que es el escafoides, el hueso semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la fila distal o hilera distal va a estar formada por el trapecio, trapezoide, hueso grande y o el hueso anchoa. ¿Ok? Por su parte tenemos el metacarpo o los metacarpianos, que estos son 5 huesos cilíndricos. Son de tipo largo que se van a enumerar de medial a lateral con la mano en posición anatómica. Estos están dotados de una cabeza convexa distal que se va a articular con las falanges. ¿Ok? Y van a tener o van a estar presentes un cuerpo cóncavo en superficie palmar y una base proximal abultada. Bien, de acuerdo a las falanges, estos son 14 huesos que van a componer los dedos propiamente y a cada dedo le va a corresponder 3 falanges, excepto el dedo pulgar, ¿ok? Estas falanges van a ser la proximal, la medial y la distal, y en el pulgar solo vamos a encontrar lo que es la falange proximal y la falange distal. De acuerdo a lo que es la anatomía ligamentosa, tenemos que existen dos tipos de ligamentos que van a ser estabilizadores de la muñeca. Evidentemente existen eh, diversos ligamentos, sin embargo, la literatura en relación a la parte radiológica menciona que van a existir dos tipos de estabilizadores donde vamos a encontrar lo que son los ligamentos intrínsecos, ¿ok? Estos van a conectar los huesos del carpo entre sí y lo más importante es que le va a dar estabilidad a la muñeca. Aquí encontramos lo que es el ligamento escafosemilunar y el ligamento lunopiramidal. Asimismo, tenemos lo que son los extrínsecos y estos se conectan o van a conectar lo que es el radio y cúbito con el carpo. Y en estos vamos a encontrar los ligamentos palmares. En relación a las articulaciones, podemos encontrar lo que es la articulación radiocarpiana, que es aquella articulación del radio con el carpo, articulación mediocarpiana, articulación carpo-metacarpiana y la articulación metacarpofalángica. ¿Ok? Que son aquellas articulaciones que unen las falanges proximal, medial y distal. Bien. En cuanto a lo que son las proyecciones de las rayos X, podemos mencionar que las proyecciones habituales son la posterior-anterior o la anteroposterior y la lateral. Es importante mencionar que aparte de esta existen ciertas proyecciones que se van a utilizar para evaluar estructuras específicas y para identificar patologías concretas. ¿Ok? Esta, Entre estas proyecciones es importante evaluar lo que es la varianza ulnar, la distancia escafosemilunar, líneas del carpo, altura del carpo, ángulo radial, bases metacarpianas, asimismo lo que son las partes blandas. Bien,
En relación a lo que es la varianza celular, esta es la relación entre las superficies articulares distales de lo que es el radio y el cúbito. Podemos tener una varianza ulnar positiva, negativa o neutra. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a hablar de una varianza ulnar positiva? Que es em, de, es una de las variantes que tenemos que evaluar en las proyecciones de las rayos X. Pues tenemos que una varianza ulnar neutra es aquellas superficies articulares del radio, dictales de lo que es el radio del cúbito que están en el mismo nivel. ¿Cómo se puede observar en la primera imagen? ¿Ok? Cuando estamos frente a una varianza ulnar positiva, tenemos que la superficie articular del cúbito va a sobrepasar en 5 milímetros a la del radio. ¿Ok? Y cuando estamos frente a una varianza ulnar negativa, tenemos que en esta la superficie articular del cúbito se encuentra próxima al radio. Y esto pues va a predisponer a entidades como necrosis avascular del semilunar y otros. Así como la positiva cuando estamos en presencia de esta puede predisponer a entidades como un síndrome de impactación cubital y lesiones del complejo fibrocartílago triangular. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. En relación a lo que es el ángulo del carpo, allí tenemos en estas imágenes que está el ángulo del carpo, ángulo radial y la altura radial. En relación a lo que es el ángulo del carpo, esto va a estar formado por una línea tangencial a los bordes superiores del escafoide y semilunar, y otra línea tangencial a lo que son los márgenes superiores semilunar y piramidal. ¿Ok? En condiciones normales vamos a tener que esto se va a encontrar entre 110 y 150 grados, que va a ser lo normal, como se evidencia en la primera imagen, representada por las líneas amarillas. El ángulo radial, tenemos que esta relación a lo que es la superficie articular del radio con su eje largo, y esta está formado por una línea perpendicular de eje largo del radio y otra trazada desde la apófisis estiloides de lo que es el radio al borde cubital del mismo. ¿Ok? En condiciones normales esta la vamos a encontrar entre 10 y 35 grados. Ya cuando te está mayor de eso es algo patológico. Por su parte, la altura radial, tenemos que esta va a relacionar el nivel de la estiloides radial con la superficie articular distal del cúbito y de manera normal se encuentra entre 10 y 22 milímetros. ¿Ok? Bien. En lo que es la, la proyección lateral, tenemos que esta proyección lateral se realiza con la muñeca en posición neutra, con el antebrazo apoyado sobre el lado cubital y el primer dedo ligeramente anterior a los demás. ¿Ok? En esta proyección debemos evaluar lo que es el ángulo capitolunar, el ángulo escafosemilunar y el ángulo palmar del radio. El ángulo capitolunar lo forma el eje del semilunar y el eje del hueso grande, que es normal entre 0 a 30 grados. El ángulo escafosemilunar se forma por el eje del semilunar y del escafoides y este se encuentra normal entre 30 y 60 grados. Y por último, el ángulo palmar del radio, esta va a representar el grado de inclinación de la superficie articular del radio en plano sagital. ¿Ok? Y esta va a estar formada por una línea perpendicular al eje largo del radio, a lo que es la altura del esquiloide, y otra que une lo que son los márgenes dorsal y palmar de la superficie articular distal. Se encuentra normal entre 10 y 15 grados. Otras proyecciones que podemos encontrar, que ya son más específicas o más dirigidas a ciertas patologías o patologías concretas, como mencioné previamente, tenemos lo que es la posterior anterior con desviación cubital, la oblicua semisupinada, túnel carpiano, puño cerrado y proyecciones del escafoide. Bien. En cuanto a lo que son las proyecciones de rayos X de la mano, las proyecciones básicas para el estudio de la misma, ¿ok? Va a estar dada por lo que es la anteroposterior, lateral y oblicua. Si bien se hace referencia a una proyección especial, que es la de Brewerton, ¿ok? Y esta se utiliza por lo general para lo que es el diagnóstico de avulsiones ligamentosas metacarpofalángicas.
¿ok? Esta entraría en una de la proyección, una proyección especial, por decirlo así, que no es una proyección frecuente o que se indica de manera frecuente en patologías de la mano. Bien. En cuanto a las patologías más frecuentes de la muñeca, podemos iniciar mencionando lo que son las patologías congénitas. Entre estas patologías congénitas tenemos la coaleación carpiana, la cual es la fusión de dos o más huesos del carpo, y esta representa lo que es la anomalía congénita más frecuente, la cual se puede representar en forma aislada o se puede presentar en forma aislada o como parte de un síndrome. Si bien tenemos que aislada, esta suele afectar solo a una misma hilera, solo a una misma fila, mientras que el síndrome afecta más que una sola fila, pues a huesos de, de la fila diferente a la donde inicia, ¿ok? En esta imagen que traemos en la presentación, tenemos que esta es una rayos X póstero anterior de la muñeca, ¿ok? De un paciente con fracturas estiloides radial y cubital, donde se observa una coleación ósea lunopiramidal. Aquí en esta imagen está representado por lo que es el círculo y también se asocia lo que es el aumento de espacio escafosemilunar, que está señalada con la flecha negra. Es importante que se, se haga énfasis en que lo que es la coleación lunopiramidal es bilateral en el 60% de los casos. ¿Ok? Además de esto, tenemos lo que es los huesos accesorios. Estos huesos accesorios, pues aquí se han descrito más de 20 tipos diferentes de huesos accesorios en la muñeca. Y el más frecuente de esto es el de os estiloideum, que este es un hueso accesorio que se localiza en el dorso del carpo, que se sitúa entre las bases del segundo y el tercer metacarpiano. ¿Ok? Los signos radiológicos que podemos encontrar en un paciente con esta patología es el aumento de la densidad entre las bases del segundo y tercer metacarpiano, así como también se puede visualizar lo que es protuberancia ósea en la proyección lateral. ¿Ok? Tenemos en la imagen presentada, en la primera imagen que se representa por la letra A, se visualiza una fractura entre las bases de la segunda y el tercer metacarpiano, la cual se señala con la flecha. Y en la imagen representada con la letra B se observa un aumento de densidad entre ambas bases. Esta se señala con la punta de la flecha. ¿Ok? Bien. Entre otras patologías, también podemos mencionar la deformidad de Madelung, que esta es aquella alteración del crecimiento y el desarrollo normal de la fisis del radio distal, que conlleva un arcamiento del radio distal en dirección palmar del cúbito. ¿Ok? Los signos radiológicos que podemos encontrar, aquí se describe la desviación palmar y el acortamiento del radio distal, luxación dorsal del cúbito, agrandamiento y deformación de la cabeza cubital, acuñamiento del carpo, ensanchamiento de la articulación radiocubital. En esta imagen presentada tenemos que es una rayos X lateral donde se aprecia la desviación palmar del radio, que se señala con la flecha. Y también se evidencia la luxación dorsal del cúbito, que está presentada por la punta de la flecha. Bien. En cuanto a las patologías traumáticas, tenemos que las fracturas del radio distal son muy frecuentes. Estas representan el 17% de las fracturas en todos los servicios de emergencia, ¿ok? Y es fundamental conocer los criterios de inestabilidad de las fracturas. Estas están dadas por lo que es la desviación palmar, acortamiento radial de más de 2 milímetros, trazo interarticular, fractura asociada a epífisis distal del cúbito. Entre estas patologías o entre estas fracturas tenemos lo que es la fractura de Coles, que esta es la lesión traumática más frecuente del radio distal y consiste en una fractura transversa de la metáfisis distal del radio con impactación y desplazamiento dorsal del fragmento distal. Bien, en esta imagen o en la imagen presentada podemos evidenciar que es una rayos X lateral de muñeca donde se evidencian
donde lo que es la línea de fractura transversa de la metáfisis distal con la angulación dorsal del fragmento se evidencia y está representada por la flecha negra. Asimismo, tenemos lo que es la fractura de Barton, que esta es la fractura del margen dorsal del extremo distal del radio que alcanza la articulación radiocarpiana. ¿Ok? En esta rayos X podemos evidenciar que es una rayos X lateral de muñeca, donde se aprecia lo que es la fractura cortical dorsal del radio con la extensión articular radiocarpiana, representada por la flecha señalada con la flecha negra. Asimismo, tenemos la fractura de Hutchinson, que esta fractura de Hutchinson es la fractura intraarticular de la base de los estiloides radial con extensión a la articulación radiocarpiana. ¿Ok? En esta imagen representada, o en esta imagen presentada, tenemos que esta es una rayos X simple postero anterior, donde se produce una fractura articular del estiloide radial, que se señala con la flecha. Y lo que está señalado con la punta de la flecha del otro lado de la imagen se asocia a lo que es fractura de estiloide cubital. Entre estas patologías también tenemos lo que son las fracturas de escafoides. Estas en orden de frecuencia es la segunda patología más presentada. Afectan lo que es la cintura del escafoides en un 70%, el polo proximal en un 20% y o sea, la afectación del tubérculo en un 10%. En la imagen presentada tenemos que se evidencia en la imagen representada por la letra A, una rayos X postero anterior de la muñeca, donde se evidencia una fractura de la cintura del escafoides, como podemos evidenciar en la imagen con la letra A. Ahora bien, en la imagen con la letra B tenemos una fractura, pero en este caso es del polo proximal del escafoide. ¿Ok? Tenemos entonces una que se representa en un 70% y una que se presenta en un 20%. Bien. En relación a la inestabilidad de la muñeca, esta es aquella pérdida de la alineación normal entre los huesos del carpo o entre el radio cúbito distal y el carpo, y existen diversos tipos de patologías en esta inestabilidad de la muñeca. Sin embargo, las más frecuentes son lo que es la disociación escafo-semilunar y la inestabilidad dorsal del segmento intercalado del carpo. ¿Ok? En esta disociación escafo-semilunar se produce como consecuencia de la rotura del ligamento escafo-semilunar, la cual se puede acompañar o no de lesión del ligamento extrínseco radiocarpiano que cubre la articulación escafo-semilunar. ¿Ok? En un rayos X de un paciente con esta patología podemos encontrar dos signos característicos. Tenemos el signo de Terry Thomas, el cual consiste en la separación escafo semilunar mayor a 4 milímetros y el signo del anillo cortical positivo, que este se debe a la superposición del polo distal del escafoide. En la rayos X presentada podemos evidenciar que es un rayos X simple postero anterior, donde se evidencia el signo de Terry Thomas, la cual está representado por las flechas o está identificado, señalado con las flechas blancas, ¿ok? Y el signo eh, del anillo cortical está representado por la flecha azul. Bien. En cuanto a la inestabilidad de la muñeca, dado por lo que es la inestabilidad dorsal del segmento intercalado, tenemos que esta es una inclinación dorsal del semilunar con escafoide flexionado ventralmente, ¿ok? En esta rayos X tenemos que es una rayos X lateral de muñeca, donde se evidencia un ángulo aumentado, ¿ok? Del escafo semilunar, que en una es mayor de 60 grados y en el otro tenemos aumento del ángulo capitolunar,
que es mayor de 30 grados, ¿ok? Y aquí ya tenemos una rayos X patológica porque ya evidenciamos el ángulo de escafo semilunar aumentado y el ángulo capitolunar aumentado también mayor de 30 grados, ¿ok? En cuanto a las patologías degenerativas, tenemos la artrosis, que esta es una patología degenerativa más frecuente, y la artropatía más frecuente en la actualidad. En las rayos X o con las rayos X acompañada de la clínica, ya realmente es suficiente para realizar el diagnóstico de la misma y tenemos que en esta debemos buscar signos como de pinzamiento asimétrico en el espacio articular, esclerosis subcondral, quistes, luxación. Y en esta imagen presentada tenemos que se evidencia que es una rayos X posterior anterior de muñeca donde se evidencia el pinzamiento, la cual está señalado con la flecha negra. Aquí tenemos pinzamiento asimétrico del espacio articular en la primera articulación carpometacarpiana. No sé si logran ver, voy a hacer un poquito de zoom, ¿ok? También se evidencia esclerosis subcondral, que esta está señalada por el asterisco, y asimismo se evidencia osteofitos y subluxación. La subluxación señalada con el círculo y el osteofito señalado con la flecha blanca. Bien. En cuanto a lo que es la patología inflamatoria, tenemos al artritis reumatoidea, y esta es una enfermedad autoinmune frecuente que cursa con inflamación crónica. En la rayos X se distinguen dos fases, está la fase precoz y la fase tardía. En la fase precoz se puede evidenciar aumento de partes blandas, osteoporosis yuxarticular, disminución simétrica y uniforme de espacio articular. En la fase tardía se evidencia osteoporosis generalizada y difusa, pinzamiento articular. Y en esta rayos X que se presenta podemos evidenciar todas estos signos característicos de rayos X mencionados. En relación a lo que es la patología por depósitos, tenemos lo que es la artropatía por depósitos de pirofosfato de calcio. Y en esta, los hallazgos en rayos X simples se pueden dar disminución uniforme del espacio articular, signos de artrosis. En esta rayos X es una rayos X donde se evidencia artropatía por depósitos, ¿verdad? Obviamente es esto que se está mencionando, y se observa señalado por la flecha blanca. Muchas gracias.